Dios siempre está en la historia del ser humano, concretamente. Él siempre te mira, Él siempre te ama y está dispuesto a que cuando tú voltees y digas, Señor, ayúdame, Él viene en tu ayuda. Yo viví una situación muy complicada y por eso les digo que cuando el Hijo del Hombre es exaltado, atraeré a todos hacia mí. Tuve que vivir una situación de difamación, de calumnia, no voy a decir el nombre de la colonia, pero una colonia entera que se volcó en contra mía, difamándome de una infidelidad. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su canal Misionero Católico. Estamos aquí nuevamente para servir a Dios y a ustedes. Tenemos una invitada especial. Hoy vamos a hablar de la Cruz Gloriosa de Jesucristo. Margarita Barruco, bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Agradezco mucho que de nuevo esté con ustedes compartiendo algo muy interesante, un tema que de verdad puede ser muy provechoso para todo tipo de personas que nos escuche, que nos ve. Es un tema muy profundo que cuando entendemos verdaderamente ese pasaje bíblico de la exaltación de la cruz o la cruz gloriosa como árbol de la salvación, comprendemos muchas cosas de parte de la historia de cada quien y nos ayuda mucho a poder enfocar nuestra vida a la salvación. Agradecemos también a quienes hacen posible detrás de cámaras que estén con nosotros y que hagan posible que esto se llegue a dar. Se lleve a cabo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues entrando en tema entonces, Margarita, esto que mencionas del árbol de la salvación, obviamente tiene que ver con nuestras vidas, creo, ¿no? Sí, claro, ¿Sí? por supuesto. ¿Cómo es que lo Fíjate vamos a que a mí me gusta mucho, compartir este tema. De hecho, hace unos cuantos días, creo que el domingo, estaba compartiendo este tema con una persona que no era católica, sino era adventista, ¿no? Entonces me gusta mucho tocarlo porque, no solamente por esta persona, sino anteriormente ya lo hemos tocado, porque dice la parte de la escritura que dice la cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. En sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Si nosotros pudiéramos comprender esta parte principal de lo que encierra el texto, olvídate, o sea, nosotros nos daremos cuenta lo que significamos como personas aquí en la tierra, ¿sí? Y la presencia de Jesucristo en una cruz, ¿sí? Por eso se me hace tan interesante este tema, porque yo creo que hace unos días te decía que mira, yo te veo las raíces debajo de tus pies, Así ¿no? es. Todos vemos el cuerpo humano y no vemos realmente lo que hay de raíz en el ser humano. Muchísimas veces, esto es bien importante porque juzgamos, criticamos, hacemos malas caras, nuestras actitudes y demás hacia nuestro prójimo, sin darnos cuenta precisamente que tienen unas raíces, ¿sí? Claro. Yo, de hecho, bueno, quiero decirles un comercialote que también me dedico a la cuestión del arte. Me gusta mucho dibujar árboles porque para mí es un significado padrísimo. Imagínate, te voy a decir que tú eres un tronco, ¿sí? Tú eres un tronco. Para bailar, sí. No, bueno, aparte de para bailar. Tú eres un tronco y debajo de tus pies están tus raíces y si tú abres tus manos son las ramas del árbol. Sí, claro. Por eso dice, en mis raíces crezco, en mis ramas yo me extiendo, en mis raíces. ¿Qué son tus raíces sino tu propia historia? Así es, mi origen. Exactamente. Yo tengo una vida, yo tengo un entorno familiar. Nací con un papá y una mamá específicamente dentro de un seno familiar, con unos parientes, unos abuelos, que eso no lo elegí, ¿sí? Entonces, esas son mis raíces. Si tú conoces las raíces que llevas dentro, es muy fácil en ese sentido poder encontrar una sanación a tu vida o poder encontrarle ahora sí que el hilo a tu vida y saber por qué actúo y me comporto de cierta manera. Porque tengo estos frutos, ¿no? De repente, o sea, al final tengo frutos que a lo mejor no conozco o no quiero. Exactamente. Y tienen que ver con esas cosas. Exactamente, la parte interna del ser humano. Platicaba lo mismo con una persona que no me creía que el ser humano estamos hecho de alma, cuerpo y espíritu. Esa parte espiritual del ser humano que nos cuesta muchísimo trabajo tocar, pero que está, ¿sí? Entonces, esa parte espiritual está conectada al alma, al cuerpo, al sentimiento, a las emociones, a todo lo que yo siento y que no sabemos cómo tratarlas en cierto modo. Y nos lleva a una profundidad, digamos, para entender un poquito esto, sabes que mucha gente vive en una depresión constantemente todos los días, y que cualquier cosa les parece que ya es un momento para buscar una forma, una salida, digamos así, y yo digo, estoy deprimida. Es un tema muy actual. Sí.
pero porque no conocen de dónde viene esa depresión, de dónde te viene ese sinsentido en la vida. O mucha gente que dice, no me gusta mi entorno de vida, no me gusta mi papá, no me gusta mi mamá, no me gusta lo que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede y no le encuentras lo que tú quieres descubrir a través de esto, empieza todo tu cuerpo, toda tu emoción, todo lo que llevas dentro a desencadenarse en muchas situaciones incómodas. Claro. Luego dicen que hay mucha gente tóxica, ¿sí? O que somos tóxicas. Ay, ahí viene la tóxica. Ay, soy tóxico. Pues la verdad es que no precisamente que seas tóxico, es que verdaderamente no has encontrado tus raíces. ¿Por qué actúo de esta forma? Claro. ¿Sí? No me van a dejar mentir algunos que nos están escuchando aquí, que tiene mucho que ver mi pasado, digamos así, como patrones de pensamiento y de conducta que nos vienen arrastrando y que a lo mejor no podemos cortar, pero sí podemos modificar ciertas situaciones de vida que yo estoy viviendo y que me están impidiendo tener una libertad, llámese trabajo, llámese noviazgo, llámese relaciones de amistades, de lo que sea. Y entonces nos convierte en unas personas conflictivas, digamos así, o yo mismo conflictúo mi vida y no me he dado cuenta. Claro. Entonces, me gusta buscar problemas, ¿no? De alguna manera. Fíjate que no es tanto que te guste, ni siquiera sabes que te gusta. que te gusta o que hay claro. problemas, sí. Y que definitivamente vives en una situación desesperante, desalentadora, con tristeza, o sea, no sabes ni qué pasa, por ahí que en un trabajo, por ejemplo, estás en un trabajo y ya empiezas a tener problemas que con la de recursos humanos, que con el de ventas, que con el jefe, que con quien sea, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, ¿qué me está pasando? Hacer un stand-by en mi vida y ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que tengo que modificar en mi vida para yo dejar, no tanto para buscarme problemas, para yo estar feliz, estar tranquilo, buscar una paz interna y que me deje de estar generando situaciones conflictivas con todo el mundo. Y en esto de la paz interna, entonces, ya es donde interviene la cruz, supongo. De esta forma, conozco mi raíz y luego las uno o las sujeto de la cruz de Jesucristo. Sí, porque mira, la cruz gloriosa dice, es el árbol de la salvación. Así es. Sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Y era lo que platicaba el otro día, que yo decía, cuando tú extiendes tus brazos, imagínate que son las ramas, cada persona que llega a tu vida, cada situación concreta que usted estés viviendo es una hoja y otra hoja y otra hoja. Las hojas que tienen que caer del árbol son situaciones que ya se fueron y que es imposible volver a pegar una hoja del árbol y volverla a conectar al tronco. Es imposible. La puedes pegar con la loca, con lo que tú quieras, pero ya no es parte del árbol. Está muerta. Ya no es parte de tu vida. Claro. Entonces, cuando tú vives un proceso de sanación, cuando tú vives un proceso ya de querer cambiar esas situaciones que te han conflictuado toda la vida o que no le encuentras sentido a tu vida, entonces es como que cae una rama del árbol, una hoja del árbol, y ya son situaciones que se tienen que ir de tu vida y no tienes por qué volver a ellas, ¿sí? Pero cuando ya buscaste una raíz. Que al final la hojarasca, vamos a decir, queda en la parte de abajo, que de alguna manera, aunque se ve ahí como basura, por decirlo así, tiene una enseñanza, supongo. Ya fue algo que viviste, ya fue algo que se fue, el árbol, el aire se las lleva, lo barren como quiera, pero eso ya no es parte de ti. Claro. Simplemente volteas y ves y dices, es como voltear a ver atrás y decir, wow, cuánto he caminado, wow, todo lo que he dejado. A mí me ha pasado miles de veces, no miles, muchas veces, que cuando yo volteo hacia atrás, yo digo, mi vida es otra de hoy, te puedo decir, a 20 años, nada que ver. Claro, la vida va evolucionando y pues obviamente yo no voy a ser la misma de antes porque voy creciendo, etcétera. Pero ciertamente cuando tú decides encontrar las raíces de tu propia vida, tu existencia tiene un sentido completamente. ¿Sí? Entonces, vamos a decir de la Margarita de hoy a la Margarita de atrás. ¿En qué momento te enteras de esta cuestión de la raíz? ¿O dónde descubres este problema de la raíz y lo corriges? Fíjate que te voy a dar mi experiencia completa, porque también hay una parte que dice, cuando el Hijo del Hombre sea exaltado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Es muy interesante cuando tú quieres descubrir tus raíces, quedarte vacío. ¿Y qué significa quedarte vacío? He vivido muchas experiencias en mi vida, he sido mi propia terapeuta, he sido una persona que le ha gustado mucho conocer y saber de dónde viene, lo que es, lo que no le gusta. Ciertamente
y no me pesa que Dios me haya probado al crisol. O sea, como dice el escritor, pruébame el crisol, quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, ¿sí? Eso es muy padre porque yo tuve que quedar vacía en el despojo de mis bienes desde mi juventud. Sí. Entonces, cuando yo me quedo sin nada, de verdad literal dormía en el suelo en mi cuarto, es cuando yo empiezo a entender la presencia de Dios en mi vida. Porque Él no podía entrar a mí si yo no tenía un abandono completo de despojo. Estamos hablando que no cualquiera va a decir, bueno, me voy a quedar sin mi casa, me voy a quedar sin cosas. No es eso, o sea, simplemente cuando tú le entregas a Dios y dices, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, entonces empiezas como a empezar a ver. Es que mira, ¿cómo explicarlo? Porque no solamente como yo que me quedé sin nada, pero basta, y lo tengo por experiencia, que tú te estás comiendo algo rico y que llega una persona a pedirte y tú le das tu comida aunque tú te quedes sin nada. Sí. La sensación que experimentas de un apego a Dios no te lo da nada. Hasta se me hace el nudo de la garganta. Entiendo, por ejemplo, que en tu caso personal, sí, tuvo que suceder esto para encontrar pues total encuentro con Dios. Es que cuando tú dices, ya no tiene sentido mi vida, ya no quiero vivir así, ya no quiero estar sufriendo por lo que tengo, porque me pesa, ya cuando sientes la mochilota aquí encima, y luego súmale tus pecados y súmale, etcétera, etcétera, es pedirle a Dios esa gracia, de verdad es pedirle a Dios esa gracia de poder decirle, ya no quiero lo que yo soy, ¿sí? O sea, entonces Él empieza. Sigue viendo esos dos caminos, ¿no? Al final de cuentas. O sea, ok, está el decirle a Dios, ¿sabes qué? Quiero esto, y el otro que sería como huir de esto, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, cuando tú no quieres, y eso me ha pasado, y conozco gente que de verdad no quiere hacer nada en su vida. O sea, dices tú, qué triste. Sí, claro. Porque este mundo venimos todos con una misión encomendada. Y si no entendemos que esa misión va relacionada con sanar las heridas que traemos arrastrando desde niños, que es esa parte, Jesús cuando fue clavado, antes de ser clavado en la cruz, tuvo que padecer la flagelación, que son heridas. Sí, sí, sí. Y esas heridas no se comparan con las heridas del ser humano que llevamos, con nadie se compara, ¿no? Con nadie. Sí. Tú puedes traer heridas de la infancia que se quedaron muy marcadas y sabemos que todos los seres humanos tenemos 5, que una nos caracteriza y que no se compara con las miles de cicatrices, o miles de heridas que tenía Jesucristo y aún así fue clavado y murió por nosotros, claro. ¿Sí? Entonces, en esas heridas que tenemos nosotros están hechas para encontrarte tener un verdadero encuentro con Jesús, ¿sí? Decíamos y hablábamos de cuando el Hijo del Hombre se ha exaltado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Cuando levantan la cruz y vemos la película, lo levantan y así como con sus brazos extendidos, dices, qué maravilla esto, porque te impacta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando el Hijo del Hombre se ha exaltado, cuando uno de aquellos que decide seguirlo en esa situación de cruz, de acepto mis raíces, me convierto en un tronco y hago que mis ramas florezcan, entonces dices, a todos se atraeré a mí, entrego mi sufrimiento, entrego mi propia vida, entrego lo que soy, en cuerpo y alma, me vacío de todo lo que tengo del mundo para que entre Él. Y entonces Él atrae a todos hacia ti, atrae a todos los que tenga que traer hacia ti, para que tú seas el puente, para que esa persona encuentre a Jesucristo, ¿sí me doy a entender? Y aparte es tu máximo bien. Exactamente. Perfecto. O sea, a más das, sí. más recibes. Efectivamente. O sea, y Él sabe perfectamente bien que yo no le niego nada. Y ya lo he platicado contigo, o sea, yo no le niego nada. A donde Él me lleve yo voy, donde con quien me ponga personas yo voy. He pasado por situaciones muy difíciles de estar entre narcotraficantes, pero sé que el Señor ahí me lleva y sabe que necesitan esas personas de mí y te protege, o sea, porque a veces uno tiene miedo de ¿cómo se llama?, de descubrir esas raíces, de enfrentarse a una realidad, esta es mi realidad, aquí está escrito que yo soy, esto y esto y esto y esto tengo, porque nos da miedo, ¿sabes? Sí. Nos da miedo. El miedo no viene de Dios. De hecho, por ahí tengo una conferencia. Con el miedo no naces. Claro. El miedo se aprende. Entonces, ¿quién está detrás del miedo? Está el otro que te está diciendo, mira cómo. Y el miedo hace de alguna forma también que tu fe caiga, obviamente, porque
Dios no es miedo. ¿no? Dios es toda seguridad, Dios es toda lealtad, Dios es una cosa impresionante. Incluso en la Biblia menciona 365 veces no tengan miedo. Exactamente. Entonces, no tengas miedo, no tengas confía miedo. en mí. Si nosotros escucháramos en nuestra mente todo el tiempo, confía en mí, pues ¿qué harías? Sí, obviamente. Confiar, ¿no? O a lo mejor nos hacemos como muchas, yo te digo, mira, no te subas porque te vas a caer, te subes y te caes, ¿no? Sí. Pues también nos respetan la libertad, pero si pudiéramos confiar en Él, de verdad nuestra vida cambiaría muchísimo. Yo sé que es mucho pedir, pero de entre estas cosas que te pasaron, Sí. que hicieron cambiar tu vida, ¿podrías comentarnos algo de esto? Mucho. Yo viví una situación muy complicada y por eso les digo que cuando el Hijo del Hombre es exaltado, atraeré a todos hacia mí. Tuve que vivir una situación de difamación, de calumnia, no voy a decir el nombre de la colonia, pero una colonia entera que se volcó en contra mía, difamándome de una infidelidad matrimonial. Y fue muy difícil, no voy a decir muchos detalles, pero fue muy, muy difícil para mí porque no es fácil, ¿sabes? Y más que tienes hijos, y más que tienes que sacarlos adelante, y más que dices, híjole, o sea, yo no he hecho nada, y se me juzga, y se me critica, y se me difama de algo que verdaderamente yo no he hecho, ¿sí? Y era una acusación muy seria, y mis hijos las vivieron, y sí definitivamente detonó una separación matrimonial, sí lo reconozco, pero no precisamente me separé por eso, y yo perdoné, o sea, perdoné, pero aquí el papá de mis hijos, bueno, es otro rollo, ¿no? Pero yo no estoy en desacuerdo ya con el papá de mis hijos, nos hablamos todo, pero fue tan fuerte esa situación, yo tenía que ir todos los días a misa como estuviera. Mira, a veces llegaba así como que toda demacrada y todo porque me sentía mal, pero iba a misa todos los días para orar por mis hijos y por mí. Y les voy a platicar a todos los que pudieran estar escuchando algo que me costó mucho trabajo, pero yo me acuerdo en ese entonces vivía en unos departamentos, me subí a la azotea de los departamentos en mero arriba, y yo me acuerdo que volteaba hacia el cielo, y yo volteé y le dije, mira, te ofrezco mi vida, todo lo que yo tengo, este sufrimiento que me carcome el alma, porque se sentía muy feo, te lo entrego, y pídeme a mí cuentas de lo que mis enemigos me han hecho. No les tomes cuentas a ellas. Te entrego mi vida por ellos, ¿sí? Que ellos no padezcan ni un sufrimiento en relación a lo que a mí me han hecho. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro. O sea, fue así como que te lo entrego, Dios. O sea, no puedo pedir que le regreses el karma o como llaman, cosas esas. No puedo pedir que tú me hagas justicia con mis enemigos. Mejor te pido que no les tomes en cuenta lo que han hecho y tómame en cuenta a mí mi dolor para sanación de ellos y salvación de ellos. Entonces, es ahí cuando tú empiezas, y yo no lo hice pensando en qué iba a recibir de Dios, ¿no? Claro. Pero sí empiezas como a tener una paz, como a tener una tranquilidad, una estabilidad emocional, física y espiritual, ¿sabes? Porque le estaba entregando mi propia vida, mi dolor. ¿Sí? Y cuando eso es como estar en la cruz. Claro. En la cruz, fíjate, ahorita se me está ocurriendo eso, que estaba en la cruz. O sea, te ataste, y es como Él. Te ataste o pegaste tus raíces a la cruz. Exactamente. Y entregaste tu sufrimiento. Exactamente. Mira, esto se me hace muy importante porque al final de cuentas, muchos cuando sentimos algún sufrimiento, algún dolor, lo primero que hacemos es escondernos o huir. ¿Sí? Es lo primero que hacemos. Porque a veces afrontar ese dolor que sentimos nos carcome, como dices tú, pero también nos hace como correr, ¿no? Nos hace correr, pero nos hace escondernos, nos hace sumirnos en depresiones, en unas emociones terribles que no queremos sacar, nos enferma el cuerpo. Sabes que la emoción te enferma, entonces no sabes, es cuando tú no sabes canalizar lo que sientes, cuando tú no tienes a Dios en tu vida, cuando tú por situaciones X, no te conectas con Dios, no tocas tus raíces. Por eso dice la Escritura que la brisa del árbol de la salvación fecunda mi vida. Cuando tú te acercas y aceptas esa cruz, digamos, que es de vida,
Entonces, esa brisa que sale fecunda mi vida. Claro. Como un árbol que tiene una brisa que sale y que te refresca, pues todo está significado en la naturaleza con el ser humano. Sí. Entonces, el Espíritu de Dios fecunda tu vida y la hace fructífera. Pero cuando tú entiendes tus raíces, ¿sí? Bien. Mira, esto me hace recordar, por ejemplo, bueno, cuando la siembra, regularmente a veces, se prepara la tierra, se quema, ¿no? Primero. Sí. Y después se ara, etcétera. Entonces fue algo así. Él preparó la tierra para poner su semilla y de ahí salió un árbol. Y ahora te puedo decir, yo no me jacto nada, yo no soy ejemplo de nada, yo no, ni tampoco digo, ay, yo vine acá, no, jamás. Yo ahora sí que digo, líbreme Dios de que yo sea así, porque nos ha costado, porque Él me ha llamado mucho a la sencillez y la humildad. Pero sí te puedo decir que Jesús, cuando yo entrego y me pongo así, Señor, aquí estoy, sí ha traído a mucha gente que su vida ha cambiado, que su vida ha sido distinta. Sí. Han desfilado muchas personas, ciertamente muchas hojas caídas, que son situaciones que ya no pueden estar en mi vida, pero fíjate que es algo bien importante. Yo, bueno, no es comercial, pero cuando hablo en mis programas de esto, yo les digo, es que es impresionante cómo el ser humano a veces queremos volver otra vez a la hoja que ya está caída, o sea, y te empeñas, ¿no? Esto no quiero que se caiga. Claro. Y dices, sí, ya eso pasó. Y tú, no quiero que pase, quiero seguirlo, ¿no? Entonces sabemos que nos está haciendo daño es un ejemplo como ¿cómo se llama? La mosquita que está, que molesta y molesta. Sí, pero va y se pone y se pega en el vidrio. Okay, sí, y va y se pega en el vidrio y se regresa. Y otra vez vuelve a pegarse en el vidrio y se regresa. Sin saber que hay una puerta. Claro. Hasta que esa mosca encuentra la puerta y se va. Y si no, se está pega y pega en el vidrio hasta que se cae y muere, ¿no? O se queda ahí. Sí. Es lo que le pasa al ser humano. O sea, si tú sabes que no debes y estás ahí y duro y dale, entonces mejor detente, pregúntale a Dios, ¿qué quieres de mi vida? Y si esto es para mí, déjalo, y si no, córtalo. Porque es otra parte de la Escritura que dice, si mi ojo me es ocasión de pecado, córtalo. Sí, y así, ¿no? Entonces, cuando tú le entregas, de verdad yo les digo, cuando tú le entregas la vida a Dios, cuando tú dices, Señor, quiero que me rescates de lo que yo soy, el Señor transforma la vida y te lo da todo. Todo te corta, todo te hace porque te ama con un amor inmenso, ¿sabes? Es bien importante saber que la historia de cada persona, bien o mal, hayamos vivido lo que hayamos vivido, lo que sea, no importa, que traes esas heridas ahí sangrando en tu corazón, todo tiene una solución, todo tiene una sanación, ¿sí? Lo importante es dejarte llevar, o sea, ¿cómo está tu vida hoy? Claro. ¿Qué es lo que haces hoy? ¿Cómo has encaminado tu vida hoy? ¿Cómo la llevas hoy, no? Claro. Mira, hace, no sé, unos días escuché una frase que decía, si todo tiene solución, y si no tiene solución, ya se solucionó. Okay. O sea, porque pues al final de cuentas no se puede arreglar, pues ya está terminado, ¿no? Y si entendiéramos eso, o sea, de una manera consciente, pues, entenderíamos que las cosas terminadas, pues ya, como dices tú, es una hoja que se cayó, se murió y se acabó, ya no existe. Y esta cuestión de buscar las soluciones, pues obviamente sí están donde decimos que están todas las soluciones, obviamente en Cristo, ¿no? Obviamente en Jesús. Y eso me parece bastante bueno, que tengas la confianza de decirnos esto, pues, que es difícil para tu vida, supongo, y que creo que no es lo peor, entonces, según lo que comentas, sino lo que vino después de esto. Sí. ¿Lo peor? No, digo, lo que vino después, no sé si es lo peor. No, bueno, lo peor ya lo pasamos, o sea, hace mucho tiempo, ¿no? O sea, fue un estar sufriendo, sí, se sufre, o sea, no es una cosa fácil. Claro. No se lo deseo a nadie, la verdad es que no se lo deseo a nadie. Noches enteras me decían mis hijas, es que mamá, a ti nunca te vemos llorar. Pues no, lloraba en las noches cuando ellos no se daban cuenta, ¿sabes? Claro. Y levantarte en la mañana tan fresca y fuimos a la escuela y vamos a echarle ganas a la vida, es porque tú dices, bueno, no tiene sentido enfrascarme, bueno, al menos yo así soy, enfrascarme y decirme, siempre he tenido en la vida dos opciones, o me hundo o me levanto. Claro. Entonces siempre he sido de levántate, ponte música, baila, arregla, haz, sube y baja, ¿no? Haz. Pero lo más importante es cuando tú descubres cómo Dios te mira. O sea, la mirada de Jesús. Sí, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo te susurra al oído? Y te susurra al oído de 1000 formas. Pero cuando tú descubres
cómo te mira. Yo volteo y veo a la gente con sufrimientos tremendos y digo, si supieras cómo te mira Dios. Sí. O sea, te mira con un amor tremendo, con un amor más allá de un padre, como te ve un padre. Por eso pienso, el otro día pensaba y dije, ya te entendí, por eso nos dejaste un papá y una mamá y nos hiciste nacer de un papá y una mamá, para que entendiéramos tu amor, ¿sabes? Ajá. Porque va más allá de un amor de padre y de madre, ¿no? Claro. Entonces, estamos diseñados para amar, estamos diseñados para entregarnos a la vida, para entregarnos al, digamos así, al proceso de vida o al plan de vida que Él tiene para nosotros. Claro. Que ni siquiera nosotros nos damos cuenta cuál es el plan de vida que Dios tiene o nosotros queremos hacer, ¿no? Ahorita eso es algo que me llama mucho la atención, esto es cómo nos mira Dios. A lo mejor nosotros podemos querer ver la mirada de Dios o encontrar la mirada de Dios cuando no sabemos que ya está con nosotros mismos, ¿no? Exacto. Él siempre te contempla y te ve y a Él no le importa cómo estás. El problema es nuestro pensamiento. Sí. Lo que pensamos, cómo nos derrumbamos, cómo nos sentimos nada. Y esas partes, o sea, si nos puede ayudar el no sentirte nada, ¿qué parte de tu historia no aceptas o tuviste que vivir para sentirte que no eres nada? Yo aquí nos podríamos poner a platicar de toda mi vida, de cuando fui niña y demás, pero pues tendríamos que traernos unas caguamas y unas botanas y no creo que sea justo, no, porque no pasaríamos ni 3 horas. Si traemos caguamas nos va a perseguir los de, ¿cómo se llaman estos de la fauna? Dale. Entonces dices, pues no, porque no lo voy a platicar todo, pero sí, claro, no pasé una infancia tan guau. Sin embargo, la vida te presenta situaciones así porque Dios quiere verte ahí. O sea, quiere que tú te encuentres con Él. Y podemos decir, ay, no, bueno, pues qué fácil. Ah, mira, ya te viera con mi vida. Ya te viera con lo que yo estoy viviendo y con lo que yo viví, con las heridas que traigo. Claro. Yo sé que no es fácil, pero sí. Entonces, pudiéramos evitar quizás todo este montón de heridas si vamos, no necesariamente tenemos que vivir lo que vivió Margarita para entregarse por completo a Dios. ¿No? Sí, o en mi caso, no tuvimos que pasar todas las penumbras que pasé para poder llegar a Dios. O sea, ¿cómo sería entonces ese acercamiento a esta cruz de salvación sin necesidad de pasar o tocar fondo o quedarme sin nada? No, es así como que dices y dices, no, pues Dios conmigo se pasó, nada, te sí. Pero no, yo platico mi experiencia, platico lo que es, quizá a lo mejor suene muy fuerte, pero todos tenemos una experiencia de vida y todos tenemos un sufrimiento, llámale cualquiera, llámale cualquiera, porque en el sufrimiento Él se hace presente, ¿sí? Sí. Digamos, hay una parte que dice, en la desnudez es el vestido. ¿Cuántas veces no te has sentido desnudo ante una situación que dices, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué significa la desnudez el vestido? Cuando tú volteas a ver tus raíces y dices, bueno, me siento desnudo porque no, vamos a poner un ejemplo aquí, ¿sabes? Digamos, no puedo soportar a mi compañero de trabajo porque no sé qué está pasando. Y entonces, si tú te detienes y piensas y dices, a lo mejor algo me refleja de mis actitudes, ¿por qué no me gustan sus actitudes? No me gusta que grite, no me gusta que coma con la boca abierta. Vete a tus raíces, o sea, cuando te sientas desnudo, que no sabes una situación, vete a tus raíces. ¿Quién de mi casa come con la boca abierta? ¿O quién me gritó? ¿O quién me gritó? ¿Quién me trata de esa forma? ¿O por qué yo estoy siendo víctima de una injusticia, que estoy permitiendo ciertas cosas y no pongo límites? Vete a la historia, vete a tus raíces. ¿Qué es lo que a mí me está provocando esta situación en mi trabajo, en mi entorno, con mis amigos, con mis novios, que luego no encuentro una salida a los noviazgos y encuentro un noviazgo tóxico y demás? ¿Qué estoy haciendo? Yo me ha tocado, cuando vienen a terapia conmigo, chicas que vienen, y sobre todo una que es víctima de un hombre que es narcisista. Entonces vuelve y vuelve y vuelve una y otra vez y dices, ¿qué estás buscando ahí? ¿Cuál es tu raíz? ¿Qué tienes que cortar de la existencia de tu padre que no has trabajado para que entonces dejes de estar anclada a un hombre que hasta te puede matar, ¿sabes? Claro. Porque el narcisista es algo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces es cuando vete a tus raíces, descubre lo que hay abajo. O sea, ¿qué situaciones de mi vida me han llevado a esto que no soporto? O sea, habrá gente, estamos poniendo ejemplos X, pero habrá personas que no toleran a un borracho, por ejemplo. ¿Qué sentí yo cuando veo a un borracho, a mi jefe borracho, a mi esposo borracho, a mi hijo borracho? O sea, ¿de dónde me viene a mí ese dolor? Entonces yo se lo entrego a Dios, empiezo a ver de dónde vienen toda situación de tu vida es
porque hay una raíz de fondo. ¿Sí? ¿Por qué me duele? Si yo soy muy enojón y grito y vocifero y todo, ¿qué me provoca ese enojo? O sea, realmente eso a mí me ha ayudado, por eso yo se los comparto desde niña, que yo decía, bueno, ¿por qué me enojo? ¿Cuál es el motivo de mi enojo? ¿Tiene sentido enojarme? Y entonces empieza uno a ver, cuando llevas las raíces, qué tomo de responsabilidad para mí y qué desecho que no es responsabilidad mía. En mi responsabilidad de enojarme, pues sí es las consecuencias de una emoción que no controlé por una actitud de otra persona, que no me corresponde a la actitud de otra persona, pero sí me corresponde mi reacción, claro. ¿sí? A una emoción que yo sentí que me llevó a sentir por mis raíces, porque siempre el enojo me frustra porque de niña a mí me tenían muy, ¿cómo se dice? Sujeto. Muy controlada, eso a mí me frustraba, entonces empiezo a vivir una frustración aquí y eso me provoca un enojo. Es buscar las raíces, ¿sí? Fíjate hasta dónde llegar, ¿no? Llegamos, ok. Y regresando a la cruz, entonces tengo el conocimiento de mis raíces, ya sé, por ejemplo, o descubrí algunas, porque quizás no las descubra todas, ¿cómo llego a la cruz? Fíjate ¿Cómo que llevo dices, estas cosas no a la las cruz? descubro todas, pues sí se pueden descubrir, Bueno, pero mira, digo, ¿cómo llego a la cruz? Acuérdate que en sus raíces crezco. Estamos hablando que el madero, la Sí. cruz es Cristo. Sí. Cristo está clavado en un madero. Cuando tú descubres tus raíces, como clavarte y ponerte en la cruz de Cristo, yo no elegí esta vida concreta. Claro. Papá, mamá, entorno. Ahí están descubriendo mis raíces. Ya las descubrí, entonces yo digo, quiero hacer ramificaciones de eso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a subir a la cruz? Aceptando que yo no elegí, pero puedo modificar. ¿Sí? Era lo que les decía hace rato. No podemos cambiar los patrones de pensamiento y de conducta, pero sí podemos modificar actitudes. ¿Sí? Por ejemplo, mi papá es un agresivo y todo el tiempo nos está pegando y demás. ¿Te gusta? ¿A ti te hubiera gustado? ¿Verdad que no? No creo que a nadie nos hubiera gustado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Modificar esa conducta, porque yo tengo que repetir el mismo patrón de mi papá. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya estoy diciendo que es una cruz haber vivido con mi papá. Ya aceptar que es una cruz, ya estás ahí, en el madero, ¿sí? Entonces, en mis raíces crezco. Mi raíz es mi papá. Voy a modificar esa raíz que tengo y entonces ya me salió una rama. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. Y ya salieron hojas. Cuando venga una situación, digamos, con un hijo, yo ya no voy a ser agresivo como mi papá ni le voy a pegar a un hijo, porque yo la raíz ya la descubrí, ya la trabajé y entonces ya salió ahora sí otra rama y ya no voy a ser así con mi hijo. ¿Qué le voy a dar a mi hijo de diferente, no? En lugar de golpes, voy a tratar de tener un diálogo con él porque no voy a llegar a nada con la agresión. ¿Sí? Okay. Y entonces entiendo que cuando lo pongo en la cruz, o cuando entiendo que es una cruz, la luz del Espíritu Santo me ayuda. Por eso guía. te digo que Sí. la brisa suave es el espíritu que germina en el ser humano. Perfecto. Pero cuando tú estás tocando y dices, eso no está bien, eso tampoco está bien, eso tampoco está bien, ¿sabes? Claro. Yo me acuerdo que en mi caso, digo, a lo mejor yo platico mi caso porque no tengo aquí enfrente casos como para platicar, y los casos que he tenido, pues tampoco los voy a entender, ¿no? Pero sí, al final de cuentas, yo, cuando era niña, por ejemplo, a mí me ponía enojadísima y angustiada. Fíjate todo lo que sentía, la emoción del enojo, de la frustración, de la angustia, que mi mamá me dejara de hablar y me hiciera la ley de hielo, ¿sabes? Sí. Ay, no. O sea, para mí era... Y yo decía, bueno, ¿tiene sentido la ley del hielo? Yo de niña, o sea, esa era yo, pero no sé si cualquiera puede serlo, ¿no? Sí. ¿Tiene sentido la ley del hielo? Pues ¿a dónde me lleva? Pues a ninguno. Y yo de niña decía, es que me siento mal. Cuando ya crecí y tenía mis hijos, yo dije, en la vida les voy a hacer la ley del hielo, en la vida. Por más que me esté llevando el enojo, la frustración y todo, no voy a dejar de hablarles porque no tiene sentido. Es ahí donde tú ya cortaste, donde tú aceptaste que tu mamá es así. Volteé a ver mis raíces y dije, no, eso no está bien para mí. Y a mis hijos no les hice la ley del hielo y ya no. Claro que siempre amo a mis hijos por más que uno quiera sus heridas, ¿no? Pero bueno. Bueno, a veces sí, obviamente es tarea de ellos descubrir lo que quizás nosotros lo hicimos sin querer o sin pensar. Exactamente. ¿No? Nadie nos enseñó a ser papás. Claro. Bueno, se supone que tendría que enseñarnos Dios para eso, ¿no? Pero a veces no lo vemos de esa forma. Fíjate, entonces ahorita hablábamos de esta situación, de cómo acercarnos y esto. Entonces, vamos a decir,
la verdadera pelea se encuentra dentro de uno, ¿no? Sí, fíjate que una de las grandes peleas que tenemos el ser humano, desgraciadamente, es decirle a Dios que se equivocó con la vida que nos dio. Te equivocaste con mis papás, te equivocaste con mis hermanos, te equivocaste con la familia. Yo debí de haber nacido con los reyes de España, ¿sabes? O sea, digo, estoy bromeando, ¿no? Sí. Pero sí a veces le decimos a Dios, eres injusto, y nos alejamos. Y el mayor conflicto está aquí. Está aquí porque el otro se encarga de sacarte el archivo que quedó almacenado ahí y decirte, mira, Es lo que ven, pasó, ¿no? claro. Exactamente. Y te hace caer, ¿no? Y te hunde. Te hunde el pensamiento, te hunde. Es importante, es que ya nos podríamos hablar aquí, pero es importante aprender a controlar el pensamiento. ¿Sí? Sí. Y de verdad, tengo una frase muy padre que me encanta. Toda actitud proviene de un pensamiento. Y Claro. sí es cierto, o sea, toda actitud proviene de un pensamiento. Igual la emoción no surge de repente con estas situaciones. Bien, entonces, para aterrizar un poquito este asunto, es conocer mis raíces, atarlas a la cruz, Exacto. y entonces ahora sí dar fruto, ramificar, ¿no? Dejar que el espíritu germine en ti. Ajá, Las ato a la cruz sí. porque no está ajeno a mí. O sea, yo tengo mis raíces, yo soy el tronco, soy esa cruz, ese madero que está ahí, ¿no? Entonces, que germine en ti el espíritu. Si tú no le permites al espíritu germinar en un conocimiento de que sé que no estoy bien, pues ¿en qué se va a quedar, no? A una planta que tú no le des agüita, que tú no la cuidas, se seca, y se marchita y muere, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente estamos muerta? Digo, bueno, no voy a decir que yo, pero ¿cuánta gente no veo que está muerta? O sea, les ves las caras, les ves los rostros. Bueno, según tu comentario, creo que sí moriste. O sea, yo no quiero esta vida. Exacto. Moriste esa vida y ahora vivo a la vida con Cristo. Exacto. Y al final es el que me domina, ¿no? Sí, pero es un despojo, o sea, Claro. porque en el momento que tú quieres es un despojo de decir, me libro de todo, no quiero más todo esto, y es a una reacción del descubrir mis raíces, ¿sí? No tengo por qué o no tiene sentido estar repitiendo todo lo que a mí me dañó, todo lo que a una familia entera nos ha afectado, digamos así. Bien, Por eso dicen que el papá borracho, el hijo borracho, el sobrino borracho, el nieto borracho, o sea, todo, ¿no? Muy bien, esto me recuerda, yo creo, como para cerrar, un texto bíblico, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, y es menester que el Hijo del Hombre se levantó en lo alto como señal, así como se levantó la serpiente del desierto, para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Exactamente. Es creerle a Dios que no se equivocó en el lugar exacto que te puso. Porque Él sabía que tenías que estar en esa vida concreta, como árbol de salvación, para todo un entorno y toda tu vida, de ti para adelante. Lo de ti para atrás solamente es una enseñanza de vida, ¿sí? Es para poder dar el fruto que se requiere. Exactamente. Pues muy bien, hermanos, para despedirnos aquí con esta pues, charla tan interesante y emocionante, pues hay que estar dispuestos, ¿verdad? Como dice Margarita, a decir hasta aquí y empezar con esta vida nueva, hacer este árbol que dé fruto y que nos lleve a la salvación. ¿Algo que quieras agregar, Margarita, para terminar? Pues nada, que yo les digo que no estemos lamentándonos por la vida que tenemos concreta. Digo, a lo mejor habrá quien nos escuche y diga, yo soy feliz, que bueno, súper bien. Pero todos aquellos que tienen un sufrimiento, que dicen que a lo mejor Dios se equivocó con la historia de cada quien, no es así. Dios siempre está en la historia del ser humano, concretamente. Él siempre te mira, Él siempre te ama y está dispuesto a que cuando tú voltees y digas, Señor, ayúdame, Él viene en tu ayuda. Perfecto. ¿El último comercial? ¿El último comercial? ¿Sí puedo? Sí. Yo los espero todos los jueves de 4 a 5 a través de Valora Radio en el programa Nota Estaciones. Cada semana. Ahí estamos. Si gustan acompañarnos, con gusto. Muy bien, hermanos, pues nos vemos para la próxima. Recuerden a darle like, que les gustó el programa, y comentarios, esperamos sus comentarios. Pues muchas gracias y Cristo los ama, y yo también. Y yo también, perdón. Muy bien, muchas gracias. Sale, gracias.